La educación está cambiando y las conversaciones más importantes no siempre ocurren en los congresos o en los libros de texto. Ocurren entre quienes viven la educación desde adentro. Bienvenido a Entre Lecciones, el espacio donde la doctora Fabiana Ruy López y Mau Muñoz comparten una perspectiva honesta sobre lo que está transformando la educación hoy y lo que eso significa para tu práctica como docente, coordinador o director. Bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde analizamos los temas que están transformando la educación alrededor del mundo. Y bueno, preparando este episodio, revisando un poquito nuestras notas bases, me di cuenta de que hoy vamos a abordar una pregunta que a simple vista tal vez parece puramente relacionada con tecnología, pero que en realidad es profundamente humana. Y la pregunta es si la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están realmente democratizando el conocimiento o si estamos frente al surgimiento de pronto unas nuevas desigualdades. Doctora, ¿cómo está todo? Muy bien, ¿cómo están todos? Hola a todos, qué gusto estar acá de nuevo en nuestro encuentro mensual. La verdad que siempre es un placer poder debatir estas temáticas tan importantes. Un gusto, Mau. Y bueno, yendo directo a la pregunta que acabas de hacer, al punto. Mira, cuando hablamos de desigualdades hoy, el error común es que quedamos discutiendo lo que llamamos, ¿vieron los fierros, las cajas negras, los aparatos, las computadoras, las laptops, esos aparatitos que nos atrapan tanto los celulares? No nos referimos solamente al acceso a dispositivos en esta oportunidad, o si la escuela tiene conectividad. Vamos a algo más profundo, mucho más profundo, y que tiene que ver con algo que casi es invisible, pero que nos hace preguntas. Y las preguntas serían, ¿quiénes van a poder transformar toda esta información en conocimiento real a través de estos aparatos? ¿Quiénes van a desarrollar el criterio para utilizarla de manera autónoma? ¿Y quiénes podrían quedar al margen, que es lo peor de esta posibilidad, siendo simples consumidores pasivos, sin poder hacer uso democrático, profundo, que es lo que se pretende en esta era? Así que me quedo con esto para empezar. Así es, y yo creo que tal vez el gran desafío de esta época no va a estar tanto en acceder a la información como de pronto lo creíamos hace algunos años, sino tal vez el verdadero desafío de esta generación va a ser en saber qué hacer con esa información. Así que para arrancar a tratar de desmenuzar esto un poquito, doctora, hay una frase que escucho cada vez más seguido en pasillos y congresos, y es este tema de que la inteligencia artificial va a democratizar el conocimiento. Y cada vez que la escucho me pregunto, no sé, a veces asumimos que todos entendemos lo mismo por democratizar, pero me encantaría escuchar un poquito desde su perspectiva, ¿qué diferencia real hay entre acceder a la información y tener igualdad de condiciones para poder pues aprender de ella? Totalmente, Mau. Es un poco lo que las preguntas que nos hacíamos hoy, ¿no? Recién al principio. Que Claro. no compramos o que tomamos con mucha ligereza ese discurso de que la tecnología es un igualador automático. Pero democratizar el acceso jamás ha significado democratizar una oportunidad, o sea, no es lo mismo. La información suelta, sin un andamiaje crítico que la sostenga, es simple ruido perceptual. De hecho, yo me hago la misma pregunta en voz alta muchas veces. Lo que vos planteás es real. Muchas veces me lo replanteo. ¿Qué pasa si ponemos por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo bien claro. ¿Qué pasa si ponemos la biblioteca más grande del mundo, la mejor, a dos personas totalmente distintas? ¿El acceso iguala automáticamente los resultados? Apoyémonos en esta analogía de la biblioteca para entenderlo bien. Poner la mejor
biblioteca del planeta frente a 2 personas, ¿da resultados iguales? No, da resultados abismalmente distintos. Y una de ellas no tiene las herramientas de comprensión de base. La brecha, en lugar de cerrarse, se ensancha abismalmente, exponencialmente. Es un problema ético que debemos desglosar con seriedad. Y acá viene lo interesante, Mau. Si la tecnología ya abrió la puerta de esa biblioteca gigante de la que hablamos, ¿cuál es entonces nuestra responsabilidad como educadores para que los estudiantes realmente logren cruzar ese umbral? Claramente nuestra tarea cambió. Ahora es acompañar, no solamente abrir puertas. La educación de calidad hoy implica garantizar que las personas desarrollen de verdad esas estructuras cognitivas complejas para poder atravesar las puertas que abre la tecnología con total autonomía. Pensalo así. A ver, en el fondo esto nos termina llevando a un dilema, diría que casi filosófico. ¿Estamos tratando el conocimiento como un derecho universal o estamos convirtiéndolo sutilmente en un privilegio para unos pocos? Para mí, este es el dilema ético-político fundamental de nuestro tiempo. Aceptar pasivamente que unos pocos tengan acceso a una educación transformadora, que la oriente a pensar, mientras otros no. O sea, esa es una desigualdad. Es perpetuar la desigualdad social. Como sociedad tenemos que definir, pero con urgencia, si creemos que el conocimiento se gestionará como un bien común o si permitiremos que funcione como un activo para un privilegiado grupo de personas que tienen acceso absoluto a todo. Este es el gran problema. Esto es lo que yo pienso como ciudadana del mundo que tenemos que plantearnos. 100%. Y al final creo que esto nos lleva un poco a cambiar un poquito el enfoque de pensar tal vez específicamente en la tecnología, empezar a pensar un poquito más en la mente. Le voy a plantear, doctora, tal vez una idea que puede sonar un poco diferente. Yo creo que dentro de algunos años la principal brecha ya no va a ser realmente la digital, sino que creo que va a ser una brecha primordialmente cognitiva. Lo interesante es que, así como usted lo menciona en la analogía de la biblioteca, estas dos personas pueden tener exactamente la misma herramienta. En este caso de la analogía, pues una biblioteca enorme. Pongámosle, y si queremos hacerlo muy poético, con todo el conocimiento del mundo. Y a mi percepción, esa biblioteca es la inteligencia artificial. Ambos la tienen en sus manos, pero los resultados, como usted menciona, son abismalmente diferentes, principalmente desde un punto de vista que creo que no yace en la tecnología. Y eso me lleva tal vez a la pregunta: ¿por qué cree usted, doctora, que se da este fenómeno y a qué se refiere cuando hablamos de pronto este surgimiento de una élite cognitiva? Sí, es una hipótesis provocadora, Mau, pero es que es una realidad absoluta. Estamos transitando justamente esta migración. Estamos en un punto de inflexión. Pasamos de una estratificación puramente material, económica, a una intelectual. Pero ojo, cuando hablo de élite cognitiva, ¿a qué me refiero? ¿Es una cuestión de dinero, de acceso tecnológico o estamos hablando de otro tipo de capital? Definitivamente no es una élite económica tradicional, Mau. Es un grupo de personas que han tenido la oportunidad de desarrollar un capital neurocognitivo superior, personas que saben pensar mejor, que tienen la agilidad mental para formular preguntas complejas, para analizar escenarios desde un criterio propio, sin conformarse con la primera capa de información. Y acá se abriría otro mundo, los sesgos, porque lo que nos brinda en milisegundos
la computadora, esa IA, suena hermoso, suena maravilloso, pero ¿dónde está el criterio para analizar si realmente vale, si es realmente oportuno? ¿O qué debo más preguntarle? Y para eso tengo que saber. Para eso tengo que saber del tema, para eso tengo que saber qué preguntar y cómo preguntar. Por eso se da el fenómeno que mencionás. Si dos alumnos usan exactamente el mismo algoritmo, ¿dónde radica esa diferencia invisible que hace que uno obtenga un resultado mediocre y el otro algo brillante? Ahí está el núcleo de todo. Radica radicalmente y estrictamente en el rol de formación previa. Estamos hablando de la formación previa, ni más ni menos, de la escuela, de hábitos, de rutinas. Y acá está claro que lo humano no reemplaza o no puede ser reemplazado por la máquina jamás. La diferencia real está en el pensamiento crítico, en formarlos en el desarrollo del pensamiento crítico y la comprensión profunda que tiene el sujeto en su mente antes de tocar el teclado. No en la sofisticación del algoritmo, en la sofisticación del mejor aparato, de los mejores sistemas, no. Es la preparación previa para que pueda tener los suficientes elementos y herramientas cognitivas para discernir, criticar, interpelar a la IA. Entonces, te pregunto a vos también, Mau, ¿es justo culpar a la herramienta tecnológica de las nuevas brechas o el problema real siempre ha sido en cómo distribuimos la oportunidad de aprender a pensar? No, la herramienta no es el problema. Históricamente el conflicto ético radicó o radica en el mismo vector de siempre, en cómo distribuimos socialmente las oportunidades reales para aprender a usar las herramientas y a desarrollar procesos mentales superiores. Eso cambia por completo la conversación sobre qué significa ser un privilegiado hoy en día. No significa ser privilegiado el que más tiene y el que más puede, sino el que mejor hizo uso de sus herramientas cognitivas bajo las posibilidades que las instituciones y sus docentes también le tienen que dar. Ahí está el kit de la cuestión. Y es un pensamiento y es una reflexión y una pregunta que poco se hace en la que nos acabamos de hacer. Es un análisis que poco he escuchado. Estamos analizando un punto neurálgico. Estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona, doctora. Creo que desde el punto de vista de inteligencia artificial, tal vez hay muchísimos, ¿cómo decirlo?, misconceptions, muchísimas cosas que tal vez estamos asumiendo que no necesariamente son las correctas. Y a mí me encanta un dicho en inglés que dicen los estadounidenses con respecto a esta tecnología, que es trash in, trash out, gold in, gold out. Que eso traducido al español en esencia lo que dice es basura adentro, basura afuera, oro adentro, oro afuera. Y desde el punto de vista del sistema, lo que nos quiere reflejar es que si no le introducimos a la inteligencia artificial inicialmente, pues una solicitud con pensamiento crítico, un feedback con pensamiento crítico, un realmente análisis desde nuestro conocimiento humano y entendimiento profundo de las cosas, pues lo que va a sacar por el otro lado es tal vez no lo más útil posible, y O viceversa, quizás sino no más bien, sirva exacto, exacto, pelearse, increparlo, desafiarla. exacto. Pero para eso hay que saber. Exacto, exacto. Y creo que ahí estamos justamente yendo hacia el punto de lo que creo que en esta conversación estamos buscando traer a la luz. Y ojo, aquí voy a cambiar tal vez un poco hacia lo que íbamos, pero creo que nunca en la historia de la humanidad hubo de pronto tanto acceso al conocimiento. Y siento que tal vez eso puede ser muy positivo, pero en una época también donde circula
tanta información, opiniones, contenidos generados automáticamente, donde pues dependemos de algoritmos para construir nuestra realidad de información alrededor. ¿Cuál cree usted, doctora, que de pronto es el riesgo que nuestros estudiantes que se acostumbran a consumir estas respuestas prefabricadas, cómo, o sea, y hacia todo esto, más allá del riesgo que se puede ver en nuestros estudiantes, cómo cambia el rol del docente en el aula a partir de pues, todo esto que estamos conversando? Bueno, de esto te podríamos hablar muchísimo, pero vamos a tratar de resumirlo porque es un tema que me fascina Ujú. y ese argumento de acceso es muy común, Mau, pero esconde un peligro neurobiológico tremendo, tremendo. El mayor riesgo real es la atrofia del pensamiento. Sabemos que cuanto más desafiamos a nuestro cerebro, más crece, más conexiones hacemos. Cuanto menos les pedimos, el cerebro se acomoda, es cómodo. Si nos acostumbramos a que un sistema nos dé las respuestas masticadas en 2 segundos, como pasa, eliminamos el esfuerzo cognitivo. El cerebro pierde la capacidad de sostener la incomodidad de la duda y la frustración del error, que es fantástico para que crezca, para que se desarrolle, que es justo la disonancia donde ocurre el verdadero fortalecimiento sináptico. Hoy tenemos más información que cualquier generación anterior y seguramente vamos a seguir teniendo cada vez más. Pero te pregunto, ¿realmente estamos tomando mejores decisiones con todo este acceso? Realmente lo pregunto. Mira el panorama actual. Y la respuesta es un no rotundo. Total. Tenemos de todo en milisegundos y no tomamos las mejores decisiones. Es que caemos en el dilema de acceso ¿para qué? Tenemos datos y tener todos los datos no evita que tomemos malas decisiones porque operamos bajo una falacia. Creemos que acumular datos es conocimiento. Cuando la regla biológica es que la información es distinto a conocimiento. Lo digo despacio para que se entienda. Información distinto a conocimiento. Y el conocimiento es muy distinto a la sabiduría. Estamos inundados de respuestas, pero huérfanos de sentido. Fíjate la consecuencia en el aula. Si el estudiante ya tiene la respuesta prefabricada en 2 segundos, plin, ya está. ¿Cómo evitamos el riesgo de que acepte ciegamente algo sesgado o descontextualizado? Lo que hablábamos hoy. Ahí emerge el verdadero riesgo de no comprender lo que se lee, de no comprender que eso que suena tan lindo, que se ve tan fantásticamente redactado, quizá no es lo que me sirve. Al recibir el dato masticado, el alumno, el estudiante, se vuelve inmune a detectar sesgos, pertenencia o contexto, simplemente copia, pega, pero no procesa. Hay que recordar a fuego que aprender implica activamente interrogar lo que decíamos recién, cuestionar, tensionar el objeto de estudio, no solo encontrarlo en una pantalla, cuestionarlo, dudar, criticar y por sobre todo revisar. Por eso te repregunto, Mau. Frente a un estudiante que ya trae todas las respuestas fácticas en el celular, en la compu o a donde sea, ¿en qué se convierte el profesor? ¿Pasa de ser un transmisor a una especie de guardián del criterio? Exactamente. Es el nuevo rol del docente, definitivo. Quedó obsoleta la idea del maestro como mero repetidor de datos, alumnos sentados, escuchando pasivamente. Hoy la dinámica es otra, las aulas son otras, los alumnos son otros, los docentes son o deberían ser otros. El educador tiene que ser un facilitador del discernimiento, enseñando a validar la evidencia, contrastar fuentes,
y a detectar las implicancias éticas del algoritmo. Son ejercicios buenísimos para hacer. La IA nos tiene que servir para eso, para que el docente busque arbitrariamente validar evidencia, contrastar fuentes y detectar falacias o sesgos. Para eso está también la IA y el docente. El pensamiento crítico dejó de ser una habilidad de folleto para convertirse en una necesidad ciudadana urgente contra la manipulación cognitiva masiva. Y esto que acabo de decir es fuerte, es necesario y nos interpela y nos debe convocar a todos. Ética y responsabilidad en el uso de datos, sobre todo quienes estamos al frente de estudiantes. Creo que tal vez cuando buscamos hablar de la excelencia educativa, con toda esta tecnología que tenemos alrededor, doctora, hago tal vez una pregunta que pueda ser incómoda en algunos escenarios, pero ¿para qué queremos realmente esa excelencia? Pareciera que de pronto a veces seguimos formando estudiantes para resolver problemas técnicos, pero la tecnología está avanzando tan rápido que la formación ética se nos está quedando atrás. Y, y creo firmemente que de aquí a 5 años, lo que sea que estemos enseñando a utilizar hoy a nivel técnico, a nivel de tecnología, probablemente ya va a estar exponenciado, mejorado, y lo de hoy va a haber quedado obsoleto. Sin embargo, Ya la está quedando ética, obsoleto. así es. Y sin embargo, la ética y los valores creo que son puntos importantísimos que no tienen una vigencia de 5 años definitivamente. Y los valores universales nos acompañan como humanidad desde muchísimo, muchísimo tiempo atrás y desde ahí creo que tal vez hemos perdido un poco el foco de realmente qué es lo importante de enseñar en nuestras sociedades. Así que le hago la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia a una persona técnicamente brillante de un verdadero líder ético en esta era de inteligencia artificial, doctora? Esa es sin duda la pregunta central de nuestro siglo, Mau. La distancia entre la brillantez instrumental y el liderazgo ético en la era de la inteligencia artificial es total. Una persona técnicamente brillante domina la herramienta a la perfección. Sabe cómo hacer los procesos más rápidos o maximizar la eficiencia que le exige el mercado. Pero el líder ético opera a otro nivel de conciencia. Si evaluamos esto desde el cruce entre eficiencia versus bienestar, nos topamos con una advertencia seria. ¿Corremos el riesgo de estar formando jóvenes que son unos genios técnicos pero incapaces de generar bienestar colectivo? El riesgo es inminente, Mau. Ser competente en el código o en la ingeniería no garantiza en absoluto que busques la equidad social. Si la tecnología avanza sin una brújula humana, lo único que hace es potenciar y acelerar a gran escala nuestras peores miserias y asimetrías preexistentes. Hemos detectado obsesionados y estamos obsesionados, detectado personas obsesionadas y estamos obsesionados con tomar mentes competitivas porque el mercado mismo nos exige. Y no digo que no tienen que estar preparados para el mercado laboral, por supuesto que sí, pero sin olvidar esto, lo ético, el lazo afectivo, sino en qué nos convertimos, en máquinas. O sea, formar mentes competitivas para el mercado laboral, que no nos olvidemos de formar personas empáticas para contribuir a la comunidad. No podemos perder esto. Por eso nuestra carrera tecnológica, en esta carrera tecnológica, porque nuestra y esta carrera tecnológica, es vital
ayudar a los estudiantes a entender que la frontera invisible entre lo que se puede hacer técnicamente y lo que se debe hacer éticamente es fundamental. Y acá está el docente en el medio. Estamos las familias, estamos los ciudadanos. Mirá la diferencia conceptual. La diferencia entre lo posible versus lo debido. Lo éticamente corresponde y lo que no corresponde. El técnico enfoca su mente en resolver qué es viable ejecutar a nivel del sistema. Pero el líder ético introduce una pausa reflexiva obligatoria y se pregunta, y se pregunta, ¿qué es correcto hacer para resguardar la dignidad humana? Y esto va, ahora pienso y en un montón de cuestiones de copio y pego, entrego y pego, a nivel superior en las universidades, van a ser futuros profesionales. Esto es fundamental que lo entiendan, para su propia profesión, para su propia persona, para ser seres humanos en una era de tecnología absoluta. Estamos en una era donde la ética es fundamental, donde no se puede perder, donde la tenemos que poner en lo más alto. Al igual que los lazos afectivos, porque estas máquinas nos están engañando y no es tecnofobia, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es maravilloso vivir en esta era donde tenemos esta disponibilidad. Pero es maravilloso usarlo con ética y con juicio crítico. Y acá viene la pregunta del millón para el docente, Mau. ¿Se puede enseñar realmente la ética en un entorno tan tecnológico o es algo que se tiene que vivir y construir en la práctica? Seguro que se puede. Por supuesto que se puede. Pero entendiendo que la ética no se transmite de memoria por un examen escrito o con un verso diario en la rutina. La ética es una práctica viva. La tengo que demostrar con hechos, es un conocimiento procedimental. Procedo en consecuencia de esto. ¿Y cómo se construye en el aula digital? Trayendo debates, los ejos reales de los algoritmos que ellos mismos usan, analizando dilemas morales, lo que dijimos hoy. Por ejemplo, analizando dilemas morales en el manejo de datos masivos o codiseñando proyectos de impacto social cuyo único fin sea expandir las posibilidades humanas y resolver dolores de la comunidad realmente. No solo lograr una fría eficiencia técnica. Ahí está el kit de la cuestión. Ahí estamos docentes y alumnos en esta era tecnológica. Sí, doctora, yo creo que de pronto hay una palabra que ha estado sobrevolando un poco toda esta conversación que hemos ido teniendo y creo que es poco habitual también introducir esta palabra cuando estamos hablando de tecnología. Y esa palabra creo que es sabiduría. Hemos hablado muchísimo de acceso, de élites cognitivas, de equidad, del rol del docente, pero me parece que todo realmente converge ahí, en esa sabiduría, para poder afrontar y entender, no solamente con conocimiento, sino también con ética, con valores, cómo enfrentar esos retos que tiene nuestra sociedad. Y tal vez para traerlo, si tuviera que elegir una sola capacidad que la educación global debería fortalecer para las próximas décadas, con el objetivo de poder alcanzar realmente esa sabiduría en el estudiante, ¿cuál sería, doctora? Definitivamente y sin lugar a dudas, la capacidad de discernir, ¿no? El discernimiento profundo porque, pensalo bien, en un mundo donde las respuestas ya están resueltas y te las genera en un sistema automatizado en milisegundos. Almacenar esa información dejó de ser una ventaja evolutiva del ser humano. La verdaderamente valioso y disruptivo va a ser saber qué preguntas vale la pena hacerse. El gran desafío de nuestro tiempo ya no es construir personas que sepan más. No.
sino formar seres humanos con sabiduría necesaria para usar ese conocimiento para reducir brechas y contribuir de corazón, con convicción, al bien común. Así que definitivamente discernir y construir con todo esto que tenemos el bien común. Buenísimo, creo que me parece realmente una síntesis extraordinaria. Creo que tal cual la tecnología puede ampliar muchísimas oportunidades, pero solamente una educación fundamentada en ética, una educación de calidad, garantiza que esas oportunidades pues lleguen a todos. Gracias, doctora, más bien por acompañarnos en esta reflexión. Gracias No, también a gracias todos por los que nos venir. escuchan. Realmente creo que ha sido una conversación muy, muy profunda y muy interesante, creo que muy atiempada a lo que estamos viviendo como sociedades. Así que, doctora, le cedo el micrófono más bien si quisiera decirle algo a todos los que nos escuchan para ir cerrando por acá. Bueno, no olvidemos que somos seres humanos y que las máquinas están a nuestro favor. No olvidemos los lazos afectivos, no olvidemos la equidad y no olvidemos ser humanos. Así que los esperamos en la próxima. Les agradecemos muchísimo. Gracias, Mau. Creo que fue una hermosa charla y que deberían dejar abiertas las puertas para que se las hagan en todas las instituciones escolares, en todas las casas y ojalá logremos ese cambio y mantengamos la ética y el discernimiento por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un placer nuevamente haber compartido este ratito en nuestro podcast aquí en Global Pedagogy Lab. Nos vemos próximamente en los próximos entrenamientos y nada, muy agradecidos con todos ustedes por dedicar este pequeño tiempo a continuar llevando adelante la conversación que necesitamos como sector educativo a nivel internacional. Así que muchas gracias doctora nuevamente. Nos estamos Hasta viendo la todos. próxima.